Fue vendida a un viejo duque como esposa, pero el hijo de él fue quien conquistó su corazón. En las intrincadas telarañas del honor y los acuerdos de linaje, donde cada doncella noble era una pieza en el tablero de las alianzas. El destino de doña Estefanía de Montemayor, de 18 primaveras, se selló como moneda de cambio. Su familia, antaño gloriosa, ahora asfixiada por deudas ancestrales, la entregaba al duque don Alonso de Valdemar, un hombre que sumaba 60 inviernos, su fortuna tan vasta como su nombre era antiguo. El palacio de Santa Clara en Extremadura se alzaba ahora como su prisión dorada, una mole de piedra oscura en el otoño de 1795. Allí, la inmensa tristeza que se adhería al alma de Estefanía se intensificó al cruzar su mirada con la de don Serafín de Valdemar, el melancólico heredero. ¿Qué destino aguardaba a una joven forzada a tal sacrificio cuando el verdadero deseo ya comenzaba a despertar en la sombra de un amor prohibido, observada por ojos que anticipaban la traición? El sol de Extremadura, que en otros tiempos había besado con ternura los campos de su noble, pero ahora empobrecida, casa, se sentía en este día como un castigo ardiente sobre la piel de doña Estefanía. Su dignidad, intacta a pesar de la afrenta, la obligaba a una resignación silenciosa. Era el sacrificio inevitable para salvar el nombre de su casa, un precio que, aunque devastador, estaba dispuesta a pagar. El viaje al palacio de Santa Clara, la morada ancestral de los Valdemar, fue un desfile de paisajes áridos y solitarios, un reflejo de su propio corazón desolado. El palacio, una fortaleza imponente de piedra oscura, se alzaba majestuoso contra el cielo, sus torreones coronados de cuervos que parecían anunciar un futuro sombrío. Los corredores de piedra resonaban con el silencio de siglos, y los pocos criados que cruzaban su camino se movían con una reverencia que rozaba el temor. En su primer encuentro formal, el duque don Alonso se presentó como un hombre de presencia formidable, su voz grave resonando en los salones antiguos adornados con tapices descoloridos y el tenue brillo de los candelabros. Su mirada era penetrante, analítica, pero carente de la calidez que Estefanía, con su sensibilidad innata, anhelaba. La ausencia de una duquesa viuda era un eco en cada rincón, un vacío que doña Estefanía, con su juventud, era destinada a llenar. La fría mano del duque apenas rozó la suya al recibirla del brazo de su padre, un formalismo que a Estefanía le pareció un anticipo de su vida por venir, un protocolo sin afecto, un pacto sin alma. Sin embargo, en un rincón sombrío, la sombra de un conde ambicioso ya observaba cada movimiento de la nueva duquesa, tejiendo una red de intrigas que Estefanía aún no podía percibir. Sería su nueva vida una prisión aún más compleja de lo que imaginaba. Sin embargo, fue en ese mismo encuentro que su mirada se cruzó fugazmente con la de don Serafín de Valdemar. A sus 25 años, el heredero poseía una belleza melancólica, un aura de reserva y una profundidad en los ojos que instantáneamente atrajeron a Estefanía. Había una sombra en su semblante, una quietud que ella reconoció, quizás, en sí misma. Aquel primer atisbo, un simple cruce de miradas en el bullicio silencioso de la llegada, plantó una semilla de curiosidad, un indicio de que su prisión dorada quizás no sería tan solitaria como había imaginado. El matrimonio se llevó a cabo con la solemnidad debida, una ceremonia formal donde el velo de Estefanía parecía más un velo de luto que de nupcias, cubriendo no solo su rostro, sino la esperanza de su juventud. La providencia, o quizás el destino, jugó su propia mano, alterando la trama que parecía ineludible. Apenas unos días después de la boda, antes de que los lazos del matrimonio pudieran ser verdaderamente consumados,
El duque don Alonso fue acometido por una súbita y debilitante enfermedad. Una fiebre implacable lo postró en cama. Su salud, ya frágil por la edad y una vida de preocupaciones, se deterioró rápidamente. Este infortunio, aunque trágico para el duque y el ducado, significó un respiro inmenso para Estefania. La terrible carga de la intimidad con un hombre al que no conocía le fue arrebatada, abriendo una insospechada esperanza en su alma atormentada. Su corazón se aferró a esa tregua, a esa inesperada libertad de un deber que temía más que a la muerte misma. La enfermedad del duque no fue una liberación alegre, sino una compleja mezcla de alivio y una extraña forma de culpa, sabiendo que su alivio se forjaba en el sufrimiento ajeno. Con el duque confinado a sus aposentos, la gestión del ducado recayó sobre los hombros de don Serafín. Doña Estefania, como la nueva duquesa, aunque solo de título y deber, se encontró trabajando codo a codo con él en la administración de las propiedades, el cuidado del enfermo y la correspondencia con la corte de Madrid. Al principio, su relación fue de respeto formal, marcada por el silencio y la distancia propia de su posición en la nobleza. Pero la soledad compartida en ese vasto palacio, las largas horas juntos, revisando los libros de cuentas en la biblioteca noble, un espacio lleno del perfume antiguo del papel y la madera, y las discusiones sobre la antigua historia de la nobleza española revelaron una conexión más profunda. Serafín, con su temperamento reservado, encontró en Estefania una oyente atenta y una interlocutora inteligente, alguien con quien podía compartir sus pensamientos más íntimos sin temor. Ella, a su vez, descubrió una ternura latente bajo su semblante melancólico, una afección que crecía con cada día. Los encuentros furtivos se hicieron más frecuentes. Paseos al atardecer por los jardines cuidadosamente labrados, donde el perfume de las flores de invierno se mezclaba con el aroma a tierra húmeda bajo una luz del sol que se desvanecía. Murmullos apenas audibles bajo la luna en el patio interior, miradas que se prolongaban más de lo debido en los corredores de piedra, y el roce accidental de sus manos sobre un pergamino antiguo o un volumen de poesía en la biblioteca. Cada pequeña interacción era una gota de agua que nutría la semilla del amor prohibido que comenzaba a florecer entre ellos. El secreto de sus sentimientos se convirtió en un delicado hilo que los unía, un hilo que día a día se hacía más fuerte, más denso, desafiando la moral y la honra de su mundo. Doña Estefania sentía una creciente pasión contenida por Serafín, una emoción que la desbordaba y la hacía sentir culpable de su traición hacia el duque, pero al mismo tiempo, una valentía insospechada crecía en su interior, la fuerza de un corazón que por fin conocía el verdadero deseo. La duración de este amor silencioso, tejida en los hilos del tiempo, y la proximidad forzada, no fue cuestión de meses fugaces, sino de 1 año y medio de encuentros paulatinos, de miradas que se hicieron lenguajes y de gestos que reemplazaron palabras no dichas. Este desarrollo gradual permitió que la afección se transformara en un sentimiento profundo, justificando la intensidad del vínculo que surgiría entre sus almas. Pero una revelación del pasado de Serafín estaba a punto de cambiar su entendimiento de todo. El ducado de Valdemar, aunque vasto, era una isla de melancolía que se extendía bajo el cielo de Extremadura, cerca de la frontera con Castilla-La Mancha. Los días se fundían en una rutina de cuidado y espera, mientras el otoño se inclinaba hacia el invierno de 1795. Doña Estefania, al dedicar sus horas al duque don Alonso, descubrió una faceta inesperada de su anciano esposo. No era el hombre frío y calculador que su imaginación había pintado, ni tampoco el tirano. En sus momentos de lucidez, con la voz apenas audible, el duque compartía fragmentos de su pasado. Le habló de una hermana menor, doña Alana,
perdida en su juventud, cuya muerte prematura, causada por una antigua traición de otra familia noble en una disputa de tierras fronterizas, había dejado una profunda cicatriz en su alma. Don Alonso trataba a Estefania con una ternura casi paterna, buscando en ella no una esposa que consumara la unión, sino una presencia reconfortante, una compañía para sus últimos días, un eco de la amabilidad que le faltó en su propia vida solitaria. Su mirada, aunque débil, se posaba en Estefania con una especie de gratitud silenciosa que perturbaba el alma de la joven. Esta revelación sumió a Estefania en una profunda culpabilidad. Su corazón se sentía dividido. ¿Cómo podía traicionar a un hombre que, a pesar de las circunstancias de su matrimonio arreglado, la trataba con semejante respeto y le abría las puertas de su dolor más íntimo? El dilema moral se hizo más agudo, una opresión invisible que la acompañaba a cada paso. Sin embargo, esta comprensión de la soledad del duque y su propia pena secreta la acercó aún más a Serafim. Compartían los deberes de cuidado, los murmullos de preocupación por el anciano, las reflexiones sobre la fragilidad de la vida y la efímera naturaleza de la felicidad. Esta complicidad forzada por la enfermedad del duque se convirtió en un catalizador para su propio amor prohibido, un vínculo forjado en la compasión y el sufrimiento compartido. Cada gesto de ternura hacia el duque aumentaba la culpa de Estefania, pero también cimentaba su lazo con Serafim, quien entendía su carga y compartía su luto silencioso por un destino que les era negado. Era una tensión constante, un secreto pesado entre los tres, que se gestaba entre las paredes de la antigua fortaleza. La primavera de 1796 trajo consigo un alivio momentáneo al ducado, pero no a las almas de Estefania y Serafim. Una tarde, mientras el crepúsculo pintaba de tonos melancólicos los antiguos tapices del salón principal y las velas proyectaban sombras danzantes, Serafim encontró a Estefania mirando pensativa por la ventana, sus ojos reflejando la distante luz del sol. En un momento de rara vulnerabilidad, él decidió compartir su propio secreto, el verdadero origen de la sombra que siempre le acompañaba. Su melancolía no era solo la preocupación por el ducado o la enfermedad de su padre, era una cicatriz más profunda, un castigo autoimpuesto. Él había estado prometido en matrimonio a una joven de una familia ilustre de Castilla, doña Isabela de Alcántara. Pero el compromiso, un noviazgo forzado dictado por intereses políticos y económicos, se rompió abruptamente. Un escándalo, fabricado por un rival político de su padre, un conde ambicioso que buscaba debilitar a los Valdemar, había manchado la reputación de la prometida con acusaciones infundadas. Aunque Serafim era inocente de cualquier culpa en el asunto y había luchado por defender la verdad, sintió el castigo del deshonor recaer sobre él y su linaje. La sociedad, inflexible en sus juicios y regida por las rígidas costumbres de la época, le había cerrado las puertas a ese amor y a la esperanza de una unión feliz. Desde entonces, su alma rota había desconfiado de las convenciones de la nobleza y de los matrimonios arreglados, viéndolos como instrumentos de injusticia y sufrimiento. Las promesas son cadenas, doña Estefania, le susurró Serafim, su voz llena de la amargura de la memoria. Ya el amor, una quimera que la sociedad ahoga. Mi padre nunca lo entendió o no quiso. Estefania escuchó con profunda afección. Vio en la desesperación de Serafim el reflejo de su propia opresión. Compartir su dolor silencioso por el pasado los unió aún más, transformando su ternura en una complicidad que iba más allá de las palabras. Comprendió que su melancolía no era un mero rasgo de carácter, sino una cicatriz profunda y constante. Él, a su vez, encontró en la mirada compasiva de Estefania un refugio, la única persona con quien podía ser verdaderamente honesta, la única que parecía entender la carga de su alma.
Era evidente que su corazón estaba destinado a Serafim, a pesar de todas las barreras. La revelación de esta historia personal les brindó una profunda libertad el uno con el otro, consolidando el vínculo que el tiempo había forjado en la penumbra del palacio. Pero la paz de su secreto estaba a punto de ser desafiada por una amenaza inesperada. La discreta, pero palpable, cercanía entre Estefania y Serafim no pasó desapercibida para todos. La condesa doña Leonor de Alcántara, una prima lejana del duque don Alonso y una figura de gran influencia en la corte extremeña y en la nobleza local, comenzó a tejer una red de sospechas. Leonor, una mujer ambiciosa y con la clara motivación de unir su propio linaje, a través de su hijo, el barón don Gaspar, de 27 años, un hombre arrogante y vanidoso, aunque de buena cuna, al inmenso legado de los Valdemar, veía a Estefania como una intrusa indeseable y un impedimento para sus planes de poder. Años atrás, Leonor misma había sufrido una humillación social al ser rechazada por un duque de mayor rango, dejando una cicatriz en su orgullo que la impulsaba a controlar el destino de su hijo y a buscar un matrimonio arreglado ventajoso. Sus ojos afilados notaron los roces casuales que duraban demasiado en los pasillos, los murmullos apenas audibles en los patios tras la medianoche, y las miradas que se encontraban con una intensidad impropia entre una duquesa y su hijastro. La sombra de la condesa planeaba sobre ellos como un ave de rapiña dispuesta a atacar, esperando el momento justo para destrozar la reputación de Estefania. Para exponerlos, la condesa doña Leonor organizó un fastuoso baile de gala en el palacio, una ocasión que consideró perfecta para su plan. Doña Estefania, ataviada con un velo de seda y encaje que cubría su rostro con una elegancia melancólica, y Serafim, impecable en su casaca bordada de terciopelo oscuro y camisa blanca con chorrera de encaje, se movían entre la multitud de nobles. El salón, iluminado por cientos de candelabros, era un torbellino de colores y murmullos, mientras la música de la época llenaba el ambiente, un alegre contrapunto a la tensión subyacente. Leonor, con una frialdad calculada, orquestó un accidente. Hizo que una sirvienta de su confianza encontrara y dejara caer en el camino del moribundo duque don Alonso, que, aunque débil, asistía brevemente sentado y apoyado en un bastón de caña de roble pulido, una carta personal de Serafim a Estefania, una misiva que ella misma había interceptado tras un descuido de un sirviente leal a Serafim. El pergamino, delicadamente perfumado y con la caligrafía inconfundible de Serafim, rodó por el suelo de mármol pulido. En un instante de pánico contenido que se extendió por el alma de Estefania, Serafim, con una agilidad sorprendente para su semblante sereno, logró interceptar la carta con un roce disimulado de su bota de cuero pulido antes de que el duque o su aya, doña Clara, que lo acompañaba con lealtad silenciosa, pudieran verla. Doña Clara, una mujer de avanzada edad y ojos sabios que había servido a la familia Valdemar toda su vida, notó el destello de la carta y el rápido movimiento de Serafim, pero su lealtad al linaje la hizo guardar un silencio cómplice. Sin embargo, la mirada gélida y triunfante de la condesa doña Leonor se cruzó con la de Estefania, una mirada que irradiaba verdad y malicia, dejando una sombra inmensa de amenaza y la certeza de que su secreto estaba a punto de ser expuesto. Este incidente los obligó a ser aún más cautelosos y a considerar una decisión drástica para su amor prohibido, un dilema que ahora consumía cada uno de sus pensamientos. El riesgo de deshonra era inminente y la traición parecía inevitable, pesando sobre sus corazones con la fuerza de una losa de mármol. El plan de Leonor, aunque frustrado por un instante, había encendido la chispa de una inminente conflagración. Mientras tanto,
En un rincón del salón, don Gaspar, el hijo de Leonor, observaba el sutil intercambio. Había deseado a Estefania desde su llegada, y la frustración ante la cercanía de Serafín se manifestaba en una mirada de celos y una ambición velada. Él mismo había intentado acercarse a la joven duquesa en varias ocasiones, pero siempre había sido rechazado con una dignidad que le irritaba. La inevitable confrontación se acercaba. ¿Podrían sus corazones soportar el peso de la verdad? El tiempo, implacable, cobró su precio. El invierno de 1796 se instaló en Extremadura, y con él la sombra de la enfermedad del duque don Alonso se hizo más densa. Su aliento, un tenue susurro que apenas se escuchaba en el silencio de los aposentos ducales. Las velas ardían sin cesar en sus candelabros de plata, proyectando figuras fantasmales sobre las paredes con tapices descoloridos. Los médicos de la corte, hombres solemnes con sus ropas formales de gala, ofrecían diagnósticos cada vez más sombríos, mientras doña Clara, la aya de confianza del duque y una mujer de pueblo con voz serena y ojos bondadosos, velaba a su lado. En sus últimos días, con una lucidez asombrosa que sorprendió a todos, el duque mandó llamar a Estefania y Serafín a su lecho. El ambiente era pesado, cargado de la expectativa de una reprimenda o una condena por el amor prohibido que todos, de alguna manera, intuían. Pero la voz del duque, aunque débil y casi inaudible, resonó con una profundidad inesperada, llena de una sabiduría adquirida con el sufrimiento. «Hijos míos», les susurró, sus ojos cansados pero penetrantes, fijos en ellos con una mirada que parecía ver a través de sus almas. «Sé la verdad de vuestros corazones. La pasión contenida que os une no ha pasado desapercibida para este viejo, y no la condeno. La memoria de mi propia juventud, de un amor perdido y la injusticia que me marcó, me ha vuelto compasivo». La sorpresa les golpeó como un rayo, dejándolos mudos. El duque, con un susurro apenas perceptible, confesó que su matrimonio arreglado con Estefania no había sido solo por la deuda de su familia, como se había creído públicamente. Era también la culminación de una promesa secreta hecha a su padre décadas atrás, un pacto para reparar una antigua traición, un fraude de tierras y una serie de maniobras políticas deshonestas perpetradas por un ancestro de Estefania, un barón de Montemayor ambicioso y sin escrúpulos que había causado un daño significativo al linaje Valdemar generaciones atrás, casi llevándolos a la ruina. El de don Alonso había utilizado el matrimonio para silenciar ese secreto familiar y restaurar la dignidad de su casa de una manera que solo él había planeado, una venganza silenciosa y a largo plazo. Pero al ver el genuino amor que había florecido entre Estefania y su hijo, y sintiendo el peso de su propia soledad y la memoria de un amor perdido en su juventud, una cicatriz propia de su alma que resonaba con la de Serafín, el duque les concedió un sorprendente perdón tácito. Le entregó a doña Clara, su aya, un pequeño cofre de joyas ornamentado, susurrándole instrucciones que nadie más escuchó, un secreto final que solo ella y su padre compartían. Su testamento, leído días después de su fallecimiento en el gran salón de audiencias del palacio, asombró a toda la nobleza presente, incluyendo a la condesa Leonor, que apenas podía contener su furia bajo su corsé de brocado. Legaba a doña Estefania una parte significativa de su fortuna personal, proveniente de propiedades en Andalucía y de inversiones astutas en el comercio de Sevilla, y una pequeña, pero hermosa, villa rural separada del ducado, en la frontera con Castilla-La Mancha, cerca de la histórica ciudad de Toledo. Además, condicionaba la herencia principal de Serafín no a un matrimonio arreglado con alguna duquesa de cuna noble designada, sino a que él respetara las últimas voluntades no escritas de su padre, así como
la felicidad y la justicia para aquellos que llevan el nombre de Valdemar con honor. Una ambigua bendición que, lejos de prohibir, sutilmente favorecía la unión de Estefania y Serafim, sugiriendo que su felicidad sería su verdadero legado y la superación emocional de viejos resentimientos. Esta inaudita decisión abrió una inesperada puerta a la libertad para los amantes, llenando sus corazones de una tenue, pero poderosa, esperanza. La sombra de la condena se disipaba lentamente, dejando un rastro de asombro y nuevas posibilidades para su destino. Pero la verdadera razón de su venta estaba aún por revelarse, una verdad que Estefania debería desenterrar. La muerte del duque don Alonso y la lectura de su peculiar testamento desataron una tormenta de murmullos y escándalo en la nobleza extremeña y en la corte de Madrid. La condesa doña Leonor, furiosa y con su reputación ahora en entredicho por sus propias intrigas fallidas, intentó impugnar el testamento, argumentando que la última voluntad del duque había sido influenciada por la enfermedad y la traición de Estefania y Serafim. Su orgullo herido por la humillación pasada y su ambición insaciable, que se reflejaban en la rigidez de su corsé, la impulsaban a la desesperación. Sin embargo, la astuta ambigüedad de la cláusula final y la respetada memoria del duque le impidieron avanzar legalmente. Fue entonces cuando doña Estefania, sumida en la reflexión sobre las palabras de don Alonso en su lecho de muerte, y guiada por su coraje moral y su inquebrantable dignidad, decidió buscar la verdad completa detrás del secreto familiar que ataba a los Montemayor con los Valdemar. En un momento de profunda introspección, sentada junto a la ventana de sus aposentos que daba al jardín invernal, doña Estefania halló la respuesta en un pequeño diario encuadernado en cuero que el duque le había legado junto a sus joyas y propiedades. En sus páginas, don Alonso había registrado no solo las transacciones financieras, sino sus pensamientos más íntimos y su prolongado sufrimiento ante la antigua traición de los Montemayor. Él mismo, años atrás, había enfrentado la humillación de ver su linaje casi quebrado por el fraude. Su matrimonio con Estefania no era por amor, pero tampoco un castigo cruel. Era, para él, la única forma de restaurar el honor de su familia sin recurrir a la venganza abierta que solo traería más sangre. Estefania, al leer, se dio cuenta de que su amor por Serafim no era una deshonra, sino la verdadera esperanza para el legado de Valdemar. Su corazón se aligeró, liberándose del peso de esa sombra silenciosa. Era el momento de abrazar plenamente su amor, no como un acto de rebeldía, sino de valentía y verdad. Esta epifanía le dio la fuerza interior para enfrentar lo que aún estaba por venir. Entre los antiguos pergaminos y documentos sellados que el duque le había legado con su fortuna personal, guardados en una caja de madera de ébano con incrustaciones de nácar en la biblioteca, doña Estefania descubrió la devastadora verdad. No solo se trataba de una deuda, un fraude legal y la usurpación de extensas tierras perpetrados por su propio tatarabuelo, un conde de Montemayor ambicioso y sin escrúpulos, habían llevado a la ruina a varias familias humildes de la aldea cercana y casi destruido la fortuna y el linaje Valdemar décadas atrás. Su matrimonio arreglado no solo fue por deudas, sino un castigo indirecto, una reparación silenciosa y oculta por la deshonra de su propia estirpe, un secreto vergonzoso que el duque don Alonso había guardado celosamente toda su vida. Al descubrir esta amarga historia que manchaba el nombre de su linaje, Estefania se sintió abrumada por el sufrimiento y una nueva y profunda tristeza, una cicatriz que ahora entendía en toda su extensión. Sin embargo, su fuerza interior y su valentía innata afloraron con la fuerza de una tempestad contenida.
En un acto de suprema dignidad y justicia que sorprendió a Serafim y a toda la nobleza, Estefania tomó una decisión trascendental. Utilizó la herencia personal que el duque le dejó no para su propio beneficio, ni siquiera para su futuro inmediato con Serafim. En una solemne reunión con los hombres de leyes y los notables de la comarca, ella anunció su promesa de reparar el daño histórico. Restituyó las tierras usurpadas a los descendientes de las familias perjudicadas, aquellas familias de plebeyos que habían vivido en la opresión y la pobreza por culpa de sus antepasados. Usó parte de la fortuna para construir una escuela para los niños de la aldea cercana y apoyar a los serviciales más afectados por la antigua injusticia. Este acto de justicia impecable no solo liberó a Estefania de la culpa ancestral, sino que elevó su reputación a nuevas alturas y demostró a Serafim y a toda la nobleza la pureza de su alma y la fortaleza de su carácter. El escándalo familiar de los Montemayor se transformó en un legado de virtud, un verdadero triunfo moral, cimentando su lugar como una dama de inquebrantable honor. El verdadero clímax de la historia se desató un mes después del funeral del duque y el acto de justicia de doña Estefania. En un gran salón del Palacio de Santa Clara, iluminado por la luz del sol que se filtraba por los altos ventanales, la condesa doña Leonor, humillada por la virtud de Estefania y la creciente admiración del ducado por la nueva duquesa, intentó una última y desesperada jugada. La derrota la había marcado con una cicatriz en su orgullo que la llevó a la desesperación. Acusó públicamente a Estefania de inmoralidad y a Serafim de deslealtad al linaje, argumentando que su amor prohibido había matado al viejo duque don Alonso y que su herencia era ilegítima. Los murmullos llenaron el salón, una sombra de duda planeando sobre la multitud. Los guantes de las damas se crisparon, los abanicos se cerraron con un chasquido agudo. Fue entonces cuando Serafim, con la valentía que su amor por Estefania y la recién encontrada libertad le habían infundido, se puso de pie, su chaleco dorado de brocado brillando bajo la luz. Su mirada firme se dirigió a cada miembro de la nobleza presente, deteniéndose en la condesa Leonor y finalmente, con una profunda ternura, en Estefania. Llevaba su traje noble del siglo XVIII, una casaca bordada de terciopelo oscuro que realzaba su porte de caballero. Doña Clara, la aya del duque, observaba desde un rincón, con los ojos llenos de lágrimas de esperanza, sabiendo la verdad que se desvelaría. Don Gaspar, el hijo de Leonor, se removió incómodo. «Madre», susurró a su condesa, con un tono de vergüenza en su voz, «esto ya no es prudente, su causa está perdida, la corte ya no la escucha». La condesa Leonor, con una mirada de odio puro, le ordenó silencio, pero su influencia comenzaba a desmoronarse. La humillación pública era un castigo severo para su ambición. A partir de ese día, su nombre sería apenas un susurro de desprecio en los salones de la nobleza. «Mi padre», comenzó Serafim, con voz clara y resonante que silenció el murmullo, sabía la verdad. Y su última voluntad, la que no fue escrita pero fue sentida en su corazón, fue que el amor y la justicia prevalecieran sobre las antiguas sombras y las ambiciones desmedidas. Doña Estefania no es solo mi duquesa por derecho de este matrimonio arreglado, sino la única mujer que posee la dignidad y el coraje para llevar el nombre de Valdemar con el honor que mi padre siempre anheló. Se acercó a ella, sus botas de cuero pulido resonando en el mármol. Tomó la mano de Estefania. Su roce fue una promesa irrefutable, un acto de afección pública que sellaba su decisión. El dilema que había atormentado sus almas por tanto tiempo se disolvía en ese gesto, bajo la mirada atónita de la corte. «Con su perdón y su bendición tácita», continuó Serafim, alzando la mano entrelazada con la de Estefania, su alma llena de una nueva libertad.
Elegimos un futuro forjado no por viejas disputas o la traición de algunos, sino por la verdadera nobleza de espíritu y la superación emocional. Fue un desafío abierto, una declaración de libertad y amor verdadero frente a las rígidas convenciones de la corte. La decisión de Serafim de elegir a Estefania abiertamente, respaldando sus acciones y el perdón implícito de su padre, marcó el triunfo del corazón sobre las imposiciones sociales, dejando a la condesa Leonor sin argumentos y con su propia reputación en jaque, obligándola a retirarse del salón, su influencia desvaneciéndose como una sombra en la tarde. Su derrota fue un castigo social, su nombre ahora asociado a la intriga fallida más que a la nobleza. El salón, antes tenso, ahora respiraba una palpable esperanza, el eco de las promesas resonando en el aire. ¿Podría la paz, finalmente, asentarse en el palacio de Santa Clara después de tantas tormentas? El tiempo, el gran sanador, obró su magia sobre el ducado de Valdemar. Con el pasado finalmente revelado, las viejas heridas comenzando a sanar por la valentía y justicia de doña Estefania, y la declaración pública de amor de Serafim, el camino de los amantes se despejó. El palacio de Santa Clara, antaño sombrío, pareció respirar una nueva esperanza, sus corredores de piedra ahora resonando con la promesa de un futuro brillante. Serafim, ahora el duque de Valdemar, y Estefania, su amada duquesa, decidieron construir su propio legado sobre cimientos de verdad y perdón. Su unión no solo consolidó dos almas afines, unidas por la historia y el sufrimiento compartido, sino que también inició una nueva era para el Ducado de Extremadura, una época de superación emocional y progreso, liberada de las sombras del pasado. La memoria del duque don Alonso fue honrada por la justicia que finalmente floreció bajo su nombre. Juntos, implementaron reformas que mejoraron la vida de los plebeyos y restauraron la dignidad de aquellos que una vez habían sido perjudicados por su linaje. La memoria del duque don Alonso fue honrada, no por las viejas deudas, sino por el perdón que otorgó y la libertad que permitió a sus hijos encontrar la felicidad. En las mañanas, doña Estefania y Serafim solían pasear por el jardín del palacio, el perfume de las flores de primavera llenando el aire, sus guantes rozándose suavemente. La luz del sol se filtraba entre los árboles centenarios, dibujando patrones danzantes en el suelo, y la brisa suave acariciaba sus rostros. Ya no había necesidad de murmullos ni de secretos para su amor prohibido. Sus manos entrelazadas, el roce constante y sus miradas llenas de una profunda afección hablaban un lenguaje más íntimo y verdadero, una promesa silenciosa de una vida juntos, sin las cadenas del destino impuesto. Su amor verdadero había triunfado sobre toda adversidad, demostrando que el corazón valiente podía desafiar las convenciones sociales más arraigadas y las intrigas de la nobleza. Su historia, un faro de esperanza, se convirtió en una leyenda silenciosa en los campos de Extremadura, inspirando a futuras generaciones sobre la fuerza de la dignidad, la valentía y la pasión contenida que, al final, encontró su plena libertad y su lugar bajo el mismo cielo. Los arcos narrativos de la deuda, el escándalo, la enfermedad del duque, la ambición de Leonor y el dolor de Estefania y Serafim, todos habían hallado su resolución clara, sin dejar cabos sueltos, con un final cerrado que provocaba una profunda sensación de ternura y plenitud. La sombra del pasado se había disipado con el amanecer de su unión, un amanecer de justicia y redención. La dama y el noble, unidos por el corazón y la verdad, escribieron su propio nombre en la historia del ducado, dejando un legado de superación emocional que perduraría por los siglos. Querido oyente, espero que esta historia de amor haya tocado las fibras más sensibles de tu corazón.
En tiempos donde la pasión luchaba contra las normas sociales, el amor verdadero encontraba siempre su camino. Si este romance de época despertó emociones en tu alma, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias que harán suspirar tu corazón. Revisa el mensaje especial en los comentarios. Un fuerte abrazo.